le aprecio mucho al doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Oye, pues qué tiempos extraordinarios, difíciles, complicados, pero extraordinarios te han tocado, no solo como, además de representante de México ante la ONU, como integrante del Consejo de Seguridad. No sé si habías vivido, digo, aquí lo recuerdo otros tiempos, ¿no? Pero así, a una crisis de este nivel mundial, donde el mundo ha estado cerca de la guerra. Y a la guerra Sí, mundial, claro. Evidentemente, yo diría que afortunadamente no, no me habían tocado y espero que no nos vuelvan a tocar, porque la situación es en verdad muy grave, muy triste y muy frágil, ¿no? Digo, el saldo que está teniendo ya esta invasión a 5 semanas de haberse iniciado, pues es altísimo, Joaquín. Las últimas cifras, ya llegamos a los 4 millones de refugiados. O sea, 4 millones de personas han tenido que salir de su país. La mayoría, el 90% mujeres y niños. Se estima que la mitad, cerca de la mitad de los niños en Ucrania han tenido que abandonar su país en estas semanas. A ver, hay que ponerlo en perspectiva. Cuando llegan a México o pasan por México algunas caravanas provenientes de Centroamérica con 10 o 15 mil personas, pues generan una situación de alarma y de preocupación por donde va pasando, ya no digamos cuando llegan a la frontera norte. Bueno, estamos hablando, cuando ocurre eso, de 15,000 personas o por ahí van estas caravanas. Aquí estamos hablando de 4 millones, ¿no? Sí. Y hay otros 7 millones que son ahora desplazados internos. Entonces, ya de entrada, hay 11 millones de familias en Ucrania que están ya en una situación de crisis humanitaria porque han tenido que huir de su país, huir de sus ciudades, dejar sus casas, vivir en condiciones muy precarias y con el temor y la incertidumbre que todo esto genera. No quiero darles el número de bajas porque las cifras son totalmente contradictorias y oscilan realmente muchísimo. Eso lo sabremos más adelante. Pero estas cifras de refugiados y de desplazados internos sí nos ayudan a dimensionar y a imaginarnos lo que está pasando ahí con la población civil, que es la que ha sido realmente, como siempre, sí, claro, ¿no? Como siempre, sí. La más golpeada y la más injustamente afectada, porque la inmensa mayoría de ellos, la verdad es que no tienen ninguna vela en el entierro que generó las disputas originales. Quizá en algunas poblaciones muy bien definidas, muy acotadas en la parte oriental de Ucrania, donde ha habido desde hace tiempo estos movimientos que algunos llaman prorrusos, otros llaman separatistas, otros llaman simplemente de autodeterminación. Yo no los quiero calificar, pero a ver, esa es una parte muy acotada y pequeña del territorio. La verdad es que la invasión ha ido abarcando amplias, sí, cada vez toda más Ucrania. Oye, entonces, es grave la situación. Por eso te decía yo, ojalá no se vuelva a repetir. Primero a ver cómo salimos de esta, cuándo salimos de esta, porque yo todavía no le veo la luz al túnel, ¿eh? Yo tampoco, Juan Ramón. Además, yo le pongo como otro agravante dramático a todo este movimiento de familias, que las familias van sin los hombres, porque el gobierno de Ucrania ordenó, ¿sí?, que no pueden salir, porque necesitarían brazos para la guerra, hombres de 18 a 60 años. O sea, van las familias sin el padre, sin el marido, ¿sí?, sin el jefe de la familia.
Así es, a la deriva. Por eso es tan importante que llegue la ayuda humanitaria y la verdad, por eso creo que ha sido importante la gestión que hemos hecho junto con Francia y con el apoyo ahora ya pues de 140 países, ¿no? La inmensa mayoría de los miembros de la ONU, para facilitar el que la ayuda humanitaria llegue, porque hay todavía regiones en donde no ha llegado. Empieza a ver, fíjate cómo estas declaraciones y estas resoluciones que se hacen en la ONU tienen un efecto, son importantes. Acabo de recibir hace unos minutos una información del Comité Internacional de la Cruz Roja que al parecer podrá empezar mañana a evacuar literalmente miles de personas del área de esta ciudad de Mariupol, que ha sido una de las más golpeadas, y porque parece que se logró establecer una pausa humanitaria, un corredor humanitario. Es decir, ¿cómo le ayudas a esta población cuando está en guerra? Digamos, pues es estableciendo, si no puede haber un cese al fuego, que sería lo ideal, pero estableciendo estas pausas que permiten generar corredores que sean pasos seguros para poder sacar a la población de esas regiones y llevarlas a un lugar seguro. Eso es lo inmediato. Después empieza ya a ser un problema. ¿Qué se va a hacer con esos 4 millones de refugiados que los países cercanos muy generosamente les han abierto las puertas? Bueno, pero una cosa es la parte inmediata de pásale porque vienes huyendo literalmente para salvar tu vida, pero ya una vez que estás aquí, ¿cómo vamos a poder ayudarle a toda esa gente? Y esa es la importancia de las agencias humanitarias de la ONU y otras, como es el caso que mencioné ahorita de la Cruz Roja Internacional, pero hay varias más por fortuna. Entonces, de lo que se trata por lo pronto es que se establezcan estas pausas, que pueda evacuarse a la población y que esa población pueda recibir lo básico. Lo básico, primero, que estén seguras y que puedan llegar a un lugar seguro, y luego, pues, que tengan algo que comer y algo con qué cubrirse porque sigue haciendo frío. Y, por cierto, ya empezó también a hacer crisis la falta de algunos productos básicos porque, bueno, pues, entre otras razones, Ucrania es uno de los grandes graneros del mundo y el director del Programa Mundial de Alimentos nos explicaba el día de ayer cómo empieza ya a haber una limitación en varios de los granos que el propio Programa Mundial de Alimentos adquiere y uno de los grandes abastecedores era Ucrania. Entonces esto va a tener repercusiones en la alimentación en muchos otros países, además de un encarecimiento de los productos, ¿no? Los precios han disparado y va a haber escasez. Exacto. Va a haber escasez y va a haber aumento de precios. Y lo mismo ocurrirá seguramente con combustibles, ¿no? Así como ya está, incluso con los fertilizantes. México, el 60% de los fertilizantes que usa México son importados. Y Rusia es el gran productor de fertilizantes. Claro, en toda la cadena, ¿no? Se va a ir resintiendo. Entonces, esta es otra de las razones que hemos tratado de esgrimir en nuestros proyectos. Es que el problema de Ucrania no es nada más un problema de lo que está ocurriendo en Ucrania. Desde luego, ahí está la parte más crítica, pero nos está afectando a todos en el corto plazo y nos va a afectar todavía más en el mediano y en el largo plazo. Así que, pues ojalá pueda volver a considerarse una salida diplomática, que además es la que yo creo que es la única posible, ¿no? Porque aquí no hay una solución militar posible. La resistencia que está dando el pueblo ucraniano y el ejército ucraniano, pues ha sido también mucho mayor de la que anticipaban, hasta donde podemos darnos cuenta, la Federación de Rusia, y entonces esto lo único que hace es que tiende a alargar el conflicto, ¿no? Visto desde el punto de vista otra vez humanitario. No me estoy metiendo a los temas de fondo. Los temas de fondo son políticos, por eso urge una solución por la vía diplomática, urge una solución
política para volver a retomar algunos acuerdos del pasado y sentarse a pactar la paz. Pero pues hay un problema también complicado, territorial, por lo menos con una franja de el Donbass, territorio ucraniano, claro, que pues Ucrania reclama su integridad territorial y que se respeten las fronteras internacionalmente reconocidas, ¿no? Entonces... Ahora, Juan Ramón, yo me acuerdo cuando, antes de la invasión, a ti, en el pleno del Consejo de Seguridad, delante de todo el pleno, vamos, de todos los embajadores integrantes del Consejo de Seguridad, el embajador ruso dijo a una pregunta tuya que Rusia no invadiría Ucrania. Yo me quedé con eso porque ahí tengo la escena, ¿sí? Sí, yo también, y ahí está grabado y está registrado. En efecto, Joaquín, así fue. Y yo también, todavía cuando él me contestó, como tú lo estás relatando, hice el comentario que resultaba tranquilizador escuchar eso de parte de él y que esto pues nos daba una expectativa diferente. Bueno, eso fue unos días antes de que se produjera la invasión. Ahora, ahí te queda, a mí por lo menos me queda la duda, ¿no? Sí, ¿qué pasó? ¿Estaba faltando a la verdad o le cambiaron las señales desde Moscú? ¿Sí? Porque uno no puede saber. Pero claro, esto va generando una gran desconfianza al interior del Consejo de Seguridad, que por eso no hemos podido tomar una posición, no ha sido posible. Por eso nos llevamos nuestra resolución a la Asamblea. No hay, la polarización sigue estando a tal grado extrema que te puedo decir, a pesar de que somos 15 los miembros del Consejo, no hay condiciones dentro del Consejo para poder tomar un acuerdo y por eso no lo hemos tomado. La polarización entre los que tienen poder de veto está a todo lo que da. Entonces, el margen que tenemos para movernos por lo pronto es en la Asamblea y seguir insistiendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo periódicamente, es el acuerdo que tenemos junto con Francia y además ya dentro del Consejo también se ha generado un buen ambiente por esta iniciativa de que tenemos que estar insistiendo en el tema humanitario una y otra vez, que tenemos que ver cada vez con más cuidado hasta dónde va a llegar la crisis de alimentos, sobre todo de algunos alimentos básicos, cómo se van a afectar las cadenas de suministro, cuáles van a ser las repercusiones económicas y las repercusiones energéticas de todo este conflicto. El secretario general pues está también limitado porque no le han llamado para que ejerza sus buenos oficios. Ese es parte también del problema. Para que el secretario general de la ONU pueda ejercer sus buenos oficios y mediar más efectivamente, tiene que ser llamado por las partes y mandatado por el Consejo de Seguridad o por la Asamblea, pero si no lo han llamado, pues no puede él ir más allá de lo que está haciendo, que es justamente orientarse por el lado humanitario, trabajando muy de cerca con la OMS. Hay un problema en el campo de la salud grave. Nos decía hace un par de días el director de la Organización Mundial de la Salud, pues que tiene registro de más de 80 instalaciones sanitarias, esto van desde ambulancias hasta hospitales, ¿no? Que han sido de alguna manera afectados o atacados durante estas últimas semanas y concretamente 52 hospitales, incluidos algunos hospitales psiquiátricos, fíjate, por ejemplo. Entonces, no se está respetando la infraestructura civil, que es otra de las reglas de la guerra. La posición de México, a ver, Joaquín, y esto tiene que quedar muy claro, está sustentada en dos aspectos fundamentales, que son la Carta de las Naciones Unidas, que ha sido violentada y que nosotros suscribimos junto con todos los países miembros de la ONU, ¿no? Nuestras propias premisas de política exterior de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, no es que estemos nosotros tomando partido por uno, no, estamos
denunciando lo que en su momento se tenía que denunciar y condenar, que es una clara violación al derecho internacional, a la Carta de la ONU y a los propios principios constitucionales de política exterior de México. Y habiendo hecho eso, enfocar nuestra participación donde podemos incidir, donde México puede jugar, donde está jugando, que es en la protección de civiles, en la ayuda humanitaria y en insistir en que se respete el derecho internacional. Esa es, en resumidas cuentas, la posición de México. Ha sido muy clara desde un principio y me permito reiterarla para que pues no quede duda de cuáles son los fundamentos y las razones que están detrás de estas iniciativas que hemos estado tomando como miembros del Consejo de Seguridad, porque para eso estamos ahí. Bien, embajador, pues te aprecio mucho tu explicación y te mando un abrazo y te seguiremos viendo porque qué actividad y qué riesgo el que estamos viviendo, qué incertidumbre. Y te mando un abrazo, Juan Ramón. Gracias, Joaquín. Ojalá que pronto tengamos mejores señales. Buenas tardes. Que estés muy bien. Es el embajador Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, diciendo que la postura de México es condenar la invasión rusa a Ucrania.